Salud y Vida, en Hola Honduras. ¿Sabías que uno de los nuevos descubrimientos acerca del COVID-19 es que el virus tiene algo común con el dengue? Además de que las personas que sufren de acidez y de Alzheimer son más propensas a contraer el coronavirus. Bueno, sobre esto, buenos días nuevamente. Vamos a conversar con el doctor Rolando Antúnez. ¿Qué es lo que tiene en común el COVID-19 con el dengue? Es decir, son muchas las preguntas, especialmente cuando se habla de que el dengue tiene algunas características similares, pero vamos a dejar que el experto nos los detalle y nos lo explique. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Un placer tenerlo acá en Hola Honduras. Bueno, muy buenos días. La verdad es que, primero, pedir disculpas por el retraso. Andamos en otro horario, de la costa este o de la costa oeste. El tránsito está horrible. Sí, no hay tránsito. No, pero sí hay. Sí. Bueno, la verdad es que el del COVID, como se ha hablado en muchas ocasiones en diversos medios de comunicación, comienza como un síndrome respiratorio. ¿Qué es un síndrome respiratorio? Un poquito de gripe, un resfriadito, un poquito de fiebre. Todas las enfermedades que comienzan de esta manera tienden a confundirse. No solamente el dengue. Tenemos un montón de enfermedades que comienzan igual. Pero hay algunas características similares entre el dengue y el COVID que no tienen otras enfermedades. Por ejemplo, el dolor muscular, el dolor de cabeza, el eritema cutáneo, de manchitas rojizas que aparecen como el rash, en la piel, que principalmente en el tórax. Pero lo que nos va a ayudar realmente a diferenciar una cosa de la otra es la historia clínica. Que la historia clínica es la forma en que el médico aborda al paciente, las preguntas que le hace, las cosas que él descubre cuando lo que descubrimos cuando estamos haciendo el examen físico. La gente podría confundirse entre estas dos enfermedades, pero recordemos que si nos olvidamos del hábito del hondureño de esperar estar grave para visitar al médico, visitar a un doctor, no vamos a tener problemas. En varias ocasiones hemos dicho en este medio de comunicación, en otro que hemos un par de veces, que el hondureño es enemigo del médico cuando el médico está para ayudarle. Cuando comience con cualquier sintomatología de cualquier tipo, lo correcto es visitar al médico, no preguntarle a la abuelita ni a la vecina de al lado, porque no todas las pacientes reaccionan igual ante una enfermedad. Ok, vamos a ir avanzando en dos cosas. El dengue produce hemorragia y el COVID, según los estudios médicos, es un proceso de coagulación de la sangre. Le estaba comentando yo fuera de cámaras que muchas universidades que están estudiando las autopsias de los pacientes COVID dicen que la mayoría de cuerpos han presentado coágulos graves en el área de los pulmones, bueno, en la autopsia en general. Entonces, hablemos sobre esto, doctor. Y sí, de entrada le voy con la pregunta, si la aspirina que nos recetan algunos pacientes que hemos sido COVID realmente es eficiente y cuál es pues ese procedimiento ante un asunto de coagulación de sangre. Vamos a hablar de la aspirina para el final y vamos a ir con lo primero. Okay. En primer lugar, el dengue, que se clasifica en dengue no grave y dengue grave, pocas personas llegan al dengue grave. La hemorragia, eso ya en estados bastante raros. Antes se decía dengue hemorrágico y no hemorrágico, pero se ha descubierto que hay dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma, que es la verdadera clasificación. Dentro de los signos de alarma está el grave y el muy grave. Entonces, para que una persona con dengue llegue a tener hemorragia, tiene que descuidarse demasiado. Casos extremos. En el COVID, lo que sucede es que hay una lesión a nivel intravascular. En primer lugar, llega a los pulmones, destruye células de pulmones, porque lo que el virus hace es que manda un mensaje a las células que invade, que se llama RNA mensajero, llega a la mitocondria lo que hace es que hace la función de fotocopiadora, saca un montón de copias del virus y cuando ya se satura, se llena, se rompe. Hay un montón de células rompiéndose dentro de los pulmones. Esa es la primera causa de problemas respiratorios. Este virus pasa a la sangre. En la sangre afecta a los glóbulos rojos, destruye la hemoglobina, que es la que se encarga de transportar el oxígeno
por todo el torrente sanguíneo para que lo distribuya por todo el cuerpo. Aparte de eso, inicia la cascada de coagulación. Esto lo que hace es que las plaquetas empiezan a unirse, formando pequeños trombos. Estos trombos andan circulando por todo el cuerpo, cuando llegan a los riñones, producen problemas renales, vuelven a los pulmones, causando pequeños infartos pulmonares, puede producir de ACV, lo que la gente le llama derrame cerebral. Pero volviendo a los vasos, le pedí este vaso casualmente para hablar de los vasos. Si ustedes, esta es la cámara que me está captando de frente, digamos que este es una arteria. Una arteria. La arteria tiene una capa muscular que la hace más gruesa que la vena. Hay factores inflamatorios que participan que se liberan durante esta patología, que hace que la pared del vaso se vuelva más gruesa, se inflama. Okay. Entonces ya no tiene este grosor, sino que digamos que tiene este grosor. Entonces la luz del vaso, lo que cae dentro, queda así. Y va tapando, el proceso circulatorio. Si a esto le agregamos que hay pequeños coágulos, si a esto le agregamos que la hemoglobina presente en los glóbulos rojos ha disminuido, que los glóbulos rojos ha disminuido porque esta expresión de glóbulos rojos, hay menos sangre circulando, con menor capacidad de transporte de oxígeno, hay pequeños trombos que sirven de obstáculo para el paso de los glóbulos rojos, aparte que a nivel pulmonar ha habido destrucción de algunos alvéolos, el intercambio de oxígeno ha disminuido. Muy poco. Aparte de eso, que aquí la pared del vaso es más gruesa. Si usted sopla, el doctor Hugo Fiallos hizo una vez algo con la mascarilla, si usted sopla a través de una toalla, usted va a sentir y pone la mano, va a sentir el aire. Pero usted pone 2 toallas o 3 toallitas y las moja y sopla, no va a pasar el aire. Pasa lo mismo aquí. La pared del vaso se engrosa y se llena de líquido. Eso dificulta el paso del oxígeno de la luz del vaso hacia cualquier órgano. Entonces, disculpe que me excedo un poquito. No, por favor. Esto hace que los órganos, ya sea músculos, corazón, pulmones, intestino, que recibe bastante sangre, claro, los riñones, que es el segundo órgano más popularizado, manden el mensaje que necesiten sangre. Por eso que el paciente empieza a respirar un poco desesperado. La causa real, y de repente muchos médicos no estén de acuerdo conmigo, pero si recordamos un poco la fisiología, vamos a recordar que todo en el cuerpo funciona por mensaje. Al no haber suficiente oxígeno en los tejidos, va un mensaje al centro regulador, al centro respiratorio, para que respiremos más rápido y mayor cantidad, por eso la respiración se vuelve más rápida y más forzosa. Entonces, esa es la función que realiza el respirador artificial o eléctrico. Por eso necesitamos ya con un paso para que más entre elevado. Con la cantidad necesaria, con la presión necesaria para que pueda tenerse una mejor captación de oxígeno. Ahora con la aspirina. La aspirina realmente no está indicada en estos casos. Es mejor un anticoagulante de bajo peso molecular como la warfarina, por ejemplo. Pero los anticoagulantes dependerán entonces de la edad del paciente, de, como dice usted, el historial clínico, ¿verdad? Si es un paciente hipertenso, diabético. Bueno, básicamente la aspirina, cuando comenzó esto, yo le dije a un amigo, toma aspirina, de 100 miligramos, pero hay algo bien importante, no tomen aspirina si no han sufrido un infarto agudo de miocardio. Ok. Esa es una de las indicaciones básicas para el uso de aspirina. Personas que nunca han sufrido un infarto agudo de miocardio, están en ellos contraindicado la aspirina. Hay otros anticoagulantes de bajo peso molecular que sí se pueden utilizar.
Eso es súper importante porque, pues como lo hemos dicho, doctora, a veces vamos a prueba y error, ¿verdad? Pero bajo las circunstancias, las estadísticas, no podemos darnos el lujo de estar a prueba y error a estas alturas ya de la pandemia. Mire, otra investigación que me gustaría puntualmente aquí, que me están preguntando también, dice, hablemos sobre algo que se ha publicado en algunos ensayos de medicina. Personas con acidez serán vulnerables aún más al COVID-19 que una persona que no esté utilizando medicamentos o que se esté tratando un proceso de acidez estomacal. Vamos a englobarlo todo. Y vamos a incluir la acidez. El COVID no mata. Así de sencillo. El COVID no mata. Lo que mata son las patologías de base. Como la lesión está a nivel vascular, entonces al no llegar suficiente oxígeno, suficientes nutrientes, porque la sangre también, aparte de oxígeno, lleva la glucosa, las proteínas y todo lo que el cuerpo necesita, los órganos empiezan a funcionar mal. O sea, hay una disminución de la función del órgano. Si usted tiene una patología como hipertensión, diabetes, problemas renales, colagenopatías, problemas respiratorios, gastritis, problemas intestinales, entonces su patología se va a acrecentar, se va a agudizar, se va a hacer cada vez, poco a poco, se va aumentando ese problema que tiene de base y le va a crear una crisis funcional. En el COVID hay una falla multiorgánica, que no es lo mismo como en otras enfermedades como una insuficiencia renal aguda, que se instala, o sea, la forma de instalación es diferente, pero la falla es multiorgánica. Hay problemas intestinales, hay dolor, hay diarreas, en otros casos hay estreñimiento, puede haber sangrado a nivel del intestino. Al disminuir el flujo sanguíneo, todo va a afectar. Y en el estómago, recordemos que todo el aparato gastrointestinal está bastante irrigado. Sí, hay de cualquier cosita que usted tenga se le va a complicar. Ahora, hablando sobre las patologías que dice usted de base, peligrosas, ya estamos mencionando diabetes, hipertensión, hay un grupo que preocupa y son los pacientes con Alzheimer, por la condición obviamente degenerativa de esta enfermedad. Entonces, en este caso de los pacientes con Alzheimer, ¿cómo podemos trabajar para contrarrestar el virus una vez que un paciente lo haya contraído, o de qué manera pues se puede manejar un protocolo para los mismos? Mire, realmente no he leído mucho sobre las complicaciones que puede traer el Alzheimer más COVID-19, pero sí recordemos que el paciente con Alzheimer, el problema básico que tiene es pérdida de memoria corta. Entonces, al paciente con Alzheimer se le va a olvidar que está tomando medicamentos y simplemente va a dejar de tomarlos. Entonces, en cuanto a la lesión directa que pueda producir, yo la desconozco. Pero fíjese que, hablando de eso, con el paciente de Alzheimer hay que estar encima de él para todo. Yo ayer fui a visitar a una paciente COVID positiva y yo le dije algo, es la primera vez que lo hago y no sé si será un error decirlo públicamente. Yo le dije, no se aísle. Hay algo muy importante que es el factor psicológico. Si usted tiene dos perritos que se criaron juntos, sean hermanos o no, y uno muere después de 5 o 6 años, el otro perrito se le va a morir unos 2 meses después. Lo que nosotros le llamamos un cepo. En el ser humano hay algo bien importante que los psicólogos creo que lo han abordado tanto en este medio como en otro medio, que es el factor psicológico. Si usted se pone a ver mucha televisión, a ver solo de esta patología, aunque usted no la tenga, de repente va a empezar a cursar con todos los síntomas. Sí. Es una proyección psicológica, ¿verdad? Sí, la sugestión. Así como cura, así mata. Sí. Yo le voy a dar un consejo a las personas que todos nos están viendo y escuchando. Si usted tiene un familiar COVID positivo, está bien que esté en su cuarto, pero no le tenga la puerta cerrada. Aquí yo discrepo con los expertos, porque una cosa es ver el factor médico y otra cosa es el factor psicológico. Sabemos que el 70% de las enfermedades son de origen psicosomático, o sea, no tienen causa orgánica, sino psicológica. Si tenemos un paciente que de por sí está diagnosticado con una enfermedad que le están diciendo te vas a morir y lo dejan encerrado,
ni los hermanos, ni la esposa, ni los hijos, ni el papá, ni la mamá pueden entrar a verlo, oigan, lo estamos matando. Claro, anímicamente no se siente con esa capacidad de hacerle frente a la enfermedad porque siente que todo está perdido a su alrededor. Sí. En cambio, si tenemos un patio y si instalamos durante el día a esa persona, obviamente cubierto, sabemos que el virus no viaja más de 1 metro, 1,5 metros. Se ha dicho que está en el aire falso, que está en el piso falso, que está en los objetos falsos. Recordemos, o para las personas que no lo saben, y le pido a los expertos en la materia que hagan énfasis en esto, cuando lo vean, estoy 100% seguro de lo que estoy diciendo. Los virus para vivir tienen que estar dentro de una célula viva. En este caso el COVID, que es una ARN, ¿verdad? Es un virus ARN. Tienen que estar dentro de una célula viva, que significa tienen que estar en una persona o en un animal vivo. Para poder mantenerse. Sí. Según estudios, vive 3 horas fuera del cuerpo humano. No sé quién, cómo. Para mí es una farsa. De repente hay algunos estudios reales que lo demuestren, pero de un montón de cosas que he leído, ninguno me ha convencido, que dicen que en la pared vive 72 horas. Ese es uno de los estudios que hemos leído. Que en otro dice que en algunos metales, que en el vidrio vive 48 horas. En madera, metales. Que en la madera vive 1 día. El virus no puede vivir fuera del cuerpo, de una célula viva. Está bien que nos limpiemos, está bien que nos lavemos la mano. Pero, por ejemplo, usted y yo estamos aproximadamente a unos 140, 150 centímetros. Si usted y yo estamos sin mascarilla, ni usted me va a contagiar a mí, ni yo la voy a contagiar a usted. Porque el virus no llega a esa distancia. Entonces, si tenemos un paciente COVID positivo y lo tenemos en una esquina, encerrado, lo vamos a matar. Pero aparte que si está al aire libre, respira mejor. Ok. Lo último, toda persona necesita contacto social. Claro. Si usted encierra a alguien, lo tiene en un cuarto, encierra la pared y de remate le enciende la televisión y empieza a ver cierto canal que detesto, que solo brutas de muertos, dicen, entonces esa persona va a tener una sobrecarga psicológica que lo va a conducir al cementerio. Del paciente, ¿verdad? Porque ya uno se amanece con películas y todas las historias. Cosa importante para ir ya nombrando algunos puntos sobre el tema de la coagulación en el COVID-19. Es importante entonces que despejemos, doctor Antúnez, ¿cómo podemos hacer para evitar llegar a un proceso de coagulación? ¿Qué tiene que ver o cómo lo vamos a manejar antes de? Como usted dijo, el asunto aquí es la prevención. Llegamos ya cuando ya no podemos, cuando el pulmón está colapsado. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar antes de llegar a un proceso severo de coagulación, de daño de pulmón, de daño de intestino o pues donde ya tengamos el sistema ya comprometido? Bueno, en primer lugar, creo que tenemos que darle gracias al doctor Videa. Claro. Bueno, que se recupere pronto, que ha dado positivo. Oh, no, qué pena. Ayer. Fue mi compañero hace muchos años, él se graduó antes que yo. Él sí era aplicado, yo pues, por mi trabajo no podía dedicarle tanto tiempo. Digo que hay que darle gracias porque él fue el que se inventó esta combinación. Maíz. Sí, estuvo haciendo su estudio, desde que empezó a estudiar fue un muchacho bien acucioso. Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es sencillo. Primero síntomas, visitar al médico. Ver al médico. Al primer síntoma, visitar al médico. Sea el más bonito, el más feo, el más gordo, el más flaco, el que esté más cerca. Ok. Que el médico, él le va a decir si necesita una prueba rápida. Si tiene una prueba rápida positiva, ir a los centros de acopio. Yo no simpatizo con las autoridades del gobierno, pero es de lo poco bueno que es. Para una PCR, ¿verdad? Para que se le haga una evaluación más minuciosa, que se le haga una PCR en tiempo real, que desgraciadamente no es en tiempo real, porque 2 semanas después viene el resultado, el paciente ya tiene una caja para el resultado. Entonces, yo sigo pensando que el diagnóstico tenemos que hacerlo por clínica. Por clínica. Por clínica. Si vive de 14 a 21 días, primero sigue 14 horas hasta 21 por seguridad, días, el virus en el cuerpo, y la sintomatología viene a los 5, 7 días, y el resultado viene 15 días después, ya tenemos al paciente en una caja. Mejor, entonces hay que trabajarlo en clínica. Y en eso sí, yo creo que las autoridades tienen que poner mano en el asunto
y aclarar a la gente que, primer síntoma, visite al médico. Perfecto. Que se le haga una prueba. Bueno, vamos a una ir... prueba y que vaya a los centros de acopio y que si el médico que lo revisa, el que lo atiende en el centro de acopio, lo considera conveniente, inmediatamente trasladarlo a un centro hospitalario. No esperar, porque el virus no espera. Ataca, él hace su función de comprometer el sistema. La ventaja de ir rápido al centro de acopio está en el hecho que le van a dar el tratamiento maíz, que el doctor Videa junto con otros colegas pues tuvieron muy bien probar esa combinación y realmente está dando muy buenos resultados. Sí, no, totalmente. Y que se tomen esos 4 medicamentos tal y como su médico se los indica. En 72 horas se nota el cambio. Así es. Digo porque he estado con personas, yo he remitido como a 5 o 6 personas, el primero lo llevo al hospital porque estaba bien mal. Yo he llevado 4 o 5 pacientes a que le den este tratamiento y a los 72 horas uno nota el cambio. Si no hacen eso, lo siento mucho, pero pasamos a la complicación respiratoria, a la coagulopatía, y ahí la cosa cambia bastante. Doctor, gracias. Yo me quedo con usted literal todo el día para platicar, pero el tiempo es tan corto. Gracias por su tiempo, de verdad espero que esté bien. Gracias a todos. Por favor, hagan caso, sean precavidos. Nos despedimos. Esto ha sido Hola Honduras. Gracias, doctor Rolando Antunes. A todos ustedes, cuídense mucho, permanezcan en casa y nos encontraremos pues nuevamente mañana, si Dios lo permite.